Bienvenidos al webinar del día de hoy, titulado Dispositivos médicos y COVID-19, estándares regulatorios para el ingreso a mercados internacionales. Organizado por Olarte Moure y presentado por Gina Arias, gerente de Asuntos Regulatorios de Olarte Moure, Ana María Saibi, CEO y cofundadora de Biomédica Consulting LLC, experta en el desarrollo y aprobación regulatoria del sector de dispositivos médicos en mercados altamente regulados, y Carlos Olarte, socio de Olarte Moure. Gina Arias es química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, obteniendo mención de tesis meritoria por su trabajo de grado en el área de biotecnología. Se especializó en gerencia de la Universidad de Externado de Colombia y durante su ejercicio profesional, Gina trabajaba en investigación biotecnológica en la industria farmacéutica multinacional, así como en entidades gubernamentales. Posee amplia experiencia en patentes y en regulación sanitaria con énfasis en los sectores farmacéutico y biotecnológico. Ana María Saibi es ingeniera mecánica de la Universidad de Tulane y obtuvo su maestría en ingeniería mecánica en la Universidad de Florida. Comenzó su carrera en dispositivos médicos como ingeniera de diseño y desarrolló luego como investigadora asociada en el Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA de Estados Unidos. Ha ocupado cargos que abarcan desde ingeniería mecánica de desarrollo de productos hasta líder de calidad y regulación en dispositivos médicos. Es cofundadora de Biomédica Consulting y recientemente obtuvo una maestría en Administración de Empresas y Emprendimientos del Massachusetts Institute of Technology. Actualmente es auditora del organismo notificado DQS-Med, directora de calidad y estrategia de productos implantes en OrthoSensor, mentora del MIT COVID-19 Hackathon y miembro de la Junta Asesora de la Industria de la Universidad de Miami. Carlos Olarte es socio del Olarte Moure, es ingeniero biomédico y mecánico de Duke University y abogado de Chicago Kent College of Law. Convalidó su título de abogado en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Es experto de la OMPI en temas de patentes y su ejercicio profesional está enfocado en el trámite y defensa de patentes, litigios y asesoría relacionada, incluyendo la elaboración de estrategias de protección y valoración para nuevas tecnologías, así como la protección de variedades vegetales. Antes de comenzar, vamos a compartir con ustedes una información importante. Todos los asistentes, excepto nuestros panelistas y su moderador, estarán silenciados. Al final de la sesión, daremos un espacio de 15 minutos para resolver las inquietudes por parte de ustedes. Para este fin, les agradecemos utilizar la opción de preguntas y respuestas que se encuentra disponible en la parte inferior de la pantalla durante toda la charla. A partir de este momento, damos inicio a nuestro seminario web. Soy María Elena Garavito, coordinadora de Mercadeo del Olarte Moure y la moderadora de este seminario online. Gracias por acompañarnos. Gina, Ana María, Carlos, muy buenas tardes. Gracias y bienvenidos. Audiencias de ustedes, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, María Elena, por la presentación. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, Gina, pero no en modo de presentación. Ok. Ahora sí. En este momento, ya, ahora sí. Perfecto. Bueno, voy a suspender el video mientras vamos hablando. Quiero darle las gracias a todos por haber asistido el día de hoy. Antes de darle paso a nuestra charla central del día de hoy a cargo de Ana María Saibi, desde Olarte Moure, queremos traer a la mesa de discusión algunos aspectos que consideramos son determinantes para los desarrollos locales de dispositivos médicos que surjan en la pospandemia. Queremos hablar, perdón, un segundo. Está muy lenta. Ya. Algunos de los puntos de conversación del día de hoy son los siguientes. Queremos hablar un poco de las enseñanzas que nos deja la emergencia por COVID para los desarrollos futuros. Queremos también hablar a muy vuelo de pájaro los criterios que hay que tener en cuenta cuando uno está ingresando al mercado de dispositivos médicos. Asimismo, queremos mencionar o recalcar la importancia de la planeación regulatoria en la sostenibilidad de los proyectos y también algo del impacto financiero que pueda tener esta en los mismos proyectos. Y
Finalmente, Ana María nos va a contar sobre los estándares internacionales que permiten el ingreso a los mercados de alta relevancia comercial. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, desde Olarte Moure hemos seguido de cerca algunos desarrollos locales y también internacionales que tenían como propósito poder atender un posible desabastecimiento de insumos críticos para la atención de la emergencia sanitaria. Todos ellos admirables, lograron en tiempo récord poner de acuerdo a la academia, a la industria, a los inversionistas, articuladores estatales como Impulsa, y sobre todo lograron que industrias o actores de industrias diferentes al del sector de las ciencias de la vida miraran hacia el sistema de salud. Y ese ha sido, digamos, uno de los mayores logros. Es algo que le tenemos que agradecer a la emergencia sanitaria. Sin embargo, encontramos que hay oportunidades de mejora. Realmente la emergencia sanitaria evidenció la poca importancia que se le da desde el entorno de investigación al cumplimiento regulatorio. Normalmente veíamos a diario en los periódicos que las aprobaciones regulatorias eran vistas como actos notariales, donde la autoridad sanitaria solo tenía que poner un sello y aprobar, donde el INVIMA fue realmente visto como negligente y como enemigo del desarrollo local, y no como la autoridad sanitaria que se preocupa por proteger a los pacientes de cualquier riesgo adicional. Ya tienen un riesgo al estar enfermos y tiene la autoridad la obligación de protegerlo de cualquier riesgo adicional. También evidenciamos que nuestras políticas de ciencia y tecnología o las de innovación o las de emprendimiento no incluyen capítulos que exijan o que puedan guiar a nuestros investigadores de los centros de investigación, de las universidades o a los emprendedores a conocer la regulación sanitaria de los productos que están desarrollando, y tampoco les dan las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, nosotros vemos que a nivel de derechos de propiedad intelectual, mi Cienciatón incluso tiene rubros donde le ayuda a los investigadores a identificar sus activos de propiedad intelectual, les ayuda a protegerlos, les financia la redacción de sus patentes. Sin embargo, si nuestros centros de investigación tienen productos, por ejemplo, protegidos vía patente, pero esos productos no pueden entrar al mercado porque no cumplen los requisitos mínimos exigidos por la autoridad regulatoria, pues esos derechos de propiedad intelectual que adquieren no van a tener un mayor valor. Solo hasta el momento que ingresan al mercado van a poder generar retornos a quienes están haciendo estos esfuerzos tan grandes y estas inversiones para desarrollar estos productos. Aquí simplemente un mapeo de algunas de las iniciativas locales que estuvimos haciendo seguimiento, que realmente fueron muy inspiradoras. Y en línea con lo anterior, nosotros nos dimos cuenta que hay un desconocimiento sobre los mínimos aspectos que se debe cumplir cuando yo quiero ser un actor de un mercado altamente regulado. En este caso, el mercado de los dispositivos médicos, pero también aplica para los equipos biomédicos, los reactivos de diagnóstico, los medicamentos. Y lo más importante que nos dimos cuenta que como que muchos de los actores no lo tenían claro, y es que no se puede vender algo que no sea seguro y efectivo. Y en este sector, en el sector de las ciencias de la vida, lo más importante siempre son los pacientes. No está por encima el desarrollo de la industria nacional. Lo más importante siempre deben ser los pacientes. Y en estos mercados, como los pacientes son lo más importante, existen requisitos mínimos que deben ser adoptados por los entes regulatorios y que se deben cumplir para demostrar esa seguridad y esa efectividad. Y esos requisitos no son caprichosos. Esos requisitos se derivan
de fallos que existieron en algún momento y que no queremos que se repitan. Entonces, realmente estos mínimos requisitos que nos exige el INVIMA o que nos exige una autoridad sanitaria ya fueron validados por alguien antes y normalmente se derivan de un evento no deseado. Asimismo, las empresas que fabrican este tipo de productos van a necesitar contar con algún tipo de certificación o acreditación. Y es algo súper importante y a veces cuando uno habla con investigadores de las universidades tampoco lo tienen claro. Los prototipos que yo llevo a ser evaluados también tienen que ser manufacturados bajo ciertos estándares. No es simplemente como que es una prueba, un ensayo y voy a hacer luego un test en un laboratorio. No, yo tengo como laboratorio que tener un mínimo de condiciones para fabricar estos prototipos que van a ser posteriormente evaluados. Igualmente, estos laboratorios que me van a evaluar mi prototipo también tienen que tener un mínimo de condiciones para que esos resultados que me van a dar sean confiables. Entonces, no cumplir con estos estándares y esperar irrumpir en un mercado altamente regulado puede resultar siendo una ilusión para muchos de los actores que se han desgastado o que se desgastan sacando adelante estos proyectos. Asimismo, no cumplir con estos estándares puede generar falsas expectativas en los inversionistas que piensan que van a poder entrar y mantenerse en el mercado cuando realmente, si no hay un mínimo cumplimiento regulatorio, el ingreso al mercado va a ser muy difícil o se va a tardar muchísimo más de lo que tienen proyectado. Y finalmente, también si estamos hablando de un ingreso al mercado o de un papel en el mercado de mi nuevo desarrollo, tengo que contemplar a la competencia y el no cumplir con el mínimo de estándares también puede llegar a acciones de competencia desleal con aquellas compañías que sí están cumpliendo y que hacen esfuerzos muy grandes para poder demostrar esa seguridad y esa efectividad de la que venimos hablando. En resumen, ¿qué es la planeación regulatoria y por qué es importante? 1. Existen múltiples requisitos regulatorios que deben tomarse en cuenta desde el momento de la concepción de un proyecto de dispositivos médicos, porque el cumplimiento de esos requisitos me va a determinar la continuación o no de un proyecto. Nosotros tenemos una experiencia del pasado con una universidad que hizo realmente un producto muy interesante, obtuvo patente para ese producto. Sin embargo, nunca pudo llegar al mercado porque para poder fabricarlo se necesitaba una planta con unas condiciones específicas que la universidad no podía cumplir y que el posible licenciatario tampoco tenía interés de hacer las inversiones tan grandes que se requerían. Y esto es, después de años de trabajo, un producto protegido que no pudo llegar al mercado porque no se contemplaron los aspectos mínimos regulatorios. Y todo el dinero que se invirtió en esta investigación, pues en últimas se perdió. En ese sentido, y no podemos hacer fuertes inversiones en desarrollos que no van a poder entrar en un mercado altamente regulado porque no planeamos adecuadamente la forma de dar cumplimiento a los requisitos mínimos. Si no cumple, no puede ser un proyecto sostenible. Nosotros hemos revisado muy por encima algunas de las cifras que han declarado algunos de los inventores o emprendedores de dispositivos para la atención de la pandemia y oscilan entre 3.500 y 9.000 millones de pesos, que si no se cumple con los requisitos mínimos regulatorios, ese dinero que se ha invertido hasta el momento seguramente va a ser muy difícil de recuperar. Otro punto que es súper importante que nos llevemos de aquí hoy es que también tengo que tener en cuenta el acceso al sistema de salud. No basta simplemente con desarrollar un producto que yo creo que va a tener impacto, sino tengo claros también cuáles son esos requisitos adicionales que van a pedirme quienes pagan mi desarrollo. No es lo mismo
cumplir con los requisitos de seguridad y efectividad o de eficacia que me pide el INVIMA, a los requisitos que me pide un pagador, es decir, una EPS, el sistema de salud, que me pide mostrar la efectividad de mi producto en la práctica y las ventajas en términos de costo-eficiencia de los productos que ya están en el mercado. Entonces, aquí también es súper importante que desde la concepción del proyecto yo vea cuáles son los requisitos regulatorios mínimos que va a cumplir, que en último se van a convertir en mis barreras para poder continuar o no un proyecto. Y asimismo ver la pertinencia que tiene mi producto para el sistema de salud y si va a ser realmente competitivo en el mercado. No basta con que sea seguro, eficaz o efectivo, sino que también sea competitivo en el mercado porque representa un valor agregado frente a lo que ya se está utilizando. Entonces, básicamente el resumen de esta charla es lograr que ustedes tengan en la mente cada vez que conciban un nuevo proyecto, que desde el business case contemplen como parte de la inversión en investigación el costo que tiene hacer una correcta planeación regulatoria, el costo que tienen los test mínimos que hay que cumplir y el costo de una aprobación regulatoria. No hacer esto no va a permitir el ingreso del proyecto en el mercado ni tampoco su sostenibilidad. Aquí no va a detenerme en estas etapas, pero existen rutas completas de lo que uno debe hacer desde que concibe un nuevo proyecto en un entorno altamente regulado. Entonces, desde la ideación del plan de negocio, normalmente lo primero que uno debe hacer es identificar las barreras regulatorias que van a determinar la continuidad o no del proyecto. Y para el caso de dispositivos médicos, equipos biomédicos, medicamentos, tenemos que tener muy claro desde el principio cuál es la pertinencia para el sistema de salud. Si es algo que sí está generando un valor agregado, vale la pena continuar. Si va a ser más costoso y menos eficiente, pues tal vez no vale la pena continuar con el proyecto. Igualmente, en la planeación del proyecto hay que identificar requisitos regulatorios en torno a infraestructura, lo que les hablaba de si en mi laboratorio tiene las condiciones mínimas para que yo pueda desarrollar un prototipo o no, si tengo un sistema de calidad implementado en mi laboratorio y si, por ejemplo, los test que yo voy a necesitar o que tengo que presentarle a la autoridad sanitaria pueden hacerse en el país o no, o los que yo hago van a ser válidos por fuera del país en mi mercado de interés, o cuáles son las exigencias que debe cumplir un laboratorio para que sus resultados sean válidos o sean reconocidos por una autoridad de alta vigilancia sanitaria. Eso lo tengo que hacer desde mi etapa de planeación del proyecto, no esperar a que ya tengo todo desarrollado, todo el dinero invertido y los test o el lugar donde hice mi prototipo no va a ser admitido por mi autoridad regulatoria. En la etapa de desarrollo identifico cuáles son los controles, qué tipo de estándares son los mínimos exigidos para el tipo de dispositivo o equipo biomédico que estoy desarrollando. A la vez, identificar cuáles son las necesidades de validación clínica que va a tener. Normalmente, no todos los dispositivos médicos necesitan ser evaluados clínicamente, pero sí aquellos que son de alto riesgo. Entonces, tengo que saber, ¿va a requerir o no validación clínica? ¿Cuáles son las condiciones de esta validación clínica? Y al mismo tiempo, ir pensando cuáles son los datos de costo efectividad, costo eficiencia de mi producto que van a ser requeridos por el sistema de salud o por aquel que va a reconocer el costo de ese producto que estoy desarrollando. También, y realmente la aprobación regulatoria no es el último paso. Yo obtengo una aprobación regulatoria por la FDA, por la EMA, por el INVIMA, pero ahí no para todo. También tengo que tener en cuenta cuáles son las condiciones o las restricciones que le aplican a la publicidad o la promoción de mi producto. No sé si ustedes se acuerdan que al inicio de la emergencia sanitaria había una influencer que estaba vendiendo online pruebas de COVID. Ese tipo de
de productos de alto riesgo sanitario no pueden ser publicitados libremente en redes sociales, ni pueden ser publicitados en medios masivos de comunicación. Únicamente se pueden promocionar a prescriptores, es decir, a los médicos o en este caso a los laboratorios de diagnóstico habilitados por las secretarías o por el Ministerio de Salud. Entonces, hay que tener en cuenta también cuáles son las condiciones, cuáles son las restricciones que tengo yo para hacer promoción de este tipo de productos, y en el postmercado además tengo obligaciones, tengo que identificar qué debo cumplir en cuanto a la vigilancia del producto y en cuanto al mantenimiento del mismo. Entonces, este es el mensaje que queremos traer. O sea, me doy por bien servida si de aquí en adelante nuestros profesores que están atendiendo la charla, nuestros investigadores, van desde el principio a entender que necesitan hacer una debida diligencia regulatoria desde la concepción de sus proyectos, que saben que van a tener que invertir un tiempo en identificando cuáles son esas barreras y cuáles son los, por así llamarlo, los puntos críticos o los que van a determinar la continuidad o no de un proyecto. Muchas gracias. Le doy paso a Ana María Saibi, que nos va a hablar sobre los requisitos o cómo se da la aprobación de un equipo biomédico de alto riesgo ante una autoridad altamente de alta vigilancia sanitaria. Muchas gracias, Gina. Quisiera empezar con algo bastante interesante que mencionaste acerca del INVIMA. El FDA también en Estados Unidos es visto quizás, o ha sido visto en el pasado, como el enemigo de innovación y el enemigo de estas compañías de biotecnología que están sacando productos nuevos al mercado. Y realmente en los últimos años ha sido mi experiencia que hemos podido hablar con el FDA y tener conversaciones con ellos acerca de qué rutas podemos tener que sean más eficientes mientras estamos en el programa de desarrollo del dispositivo, y no solo abordarlos e incluirlos a la discusión en el momento cuando queramos tener una aprobación de ellos. Ellos tienen diferentes mecanismos para contactarlos y realmente las charlas siempre han sido muy positivas, así que lo que mencionabas es cierto. Ellos son la entidad regulatoria, tanto el INVIMA como el FDA, como las entidades regulatorias de otros países, que se aseguran que el público y que nosotros que estamos usando los dispositivos médicos en el momento que los necesitemos no tengamos mayor riesgo y que los dispositivos sean seguros y eficaces. Y eso a mí por lo menos me da bastante seguridad, que cuando voy a un hospital o cuando me tengo que tomar alguna pastilla por alguna razón, no voy a tener efectos secundarios o mi condición va a empeorar a causa de estos dispositivos. Así que muchas gracias por darme la oportunidad. Voy a hablar un poquitico acerca de la regulación de dispositivos médicos en Estados Unidos. No me voy a enfocar mucho acerca de los sistemas de calidad, pero sí los voy a mencionar. Y voy a dar un poquito de ejemplo acerca de los ventiladores pulmonares que han estado tan en las noticias en los últimos meses a causa de la pandemia. Son las secciones de la presentación. Vamos a hablar sobre los requisitos para entrar al mercado americano, la clasificación de productos y códigos. Vamos a hablar acerca de qué es una solicitud, un 510K, las secciones de estándares y requisitos, y por último vamos a hablar un poco acerca de un ejemplo bastante útil. Como ustedes quizás ya saben, el mercado americano es bastante atractivo con respecto a costos y dispositivos médicos. Estados Unidos representa 2/5 del mercado mundial de dispositivos médicos. Las exportaciones de dispositivos médicos en Estados Unidos crecieron en casi un 6% en el 2018. Y me causa curiosidad saber cuánto se ha afectado este mercado este año por la pandemia. Si hay un sector que ha sido afectado quizás positivamente, ha sido el mercado de dispositivos médicos, y va a ser interesante ver cómo cambian las cosas de aquí para adelante. Otro dato curioso
me pareció que el 17% total de las importaciones estadounidenses son de dispositivos de México. Muchas de estas compañías americanas, incluso europeas, están buscando manufacturar sus productos en lugares donde no sea tan costosos los costos de manufactura. México se ha vuelto uno de estos hubs importantes, también ha sido Costa Rica y Puerto Rico. Así que no hay ninguna razón por la que Colombia no pueda ser uno de estos hubs de dispositivos médicos en el mundo. 3 puntos importantes que también Gina mencionaba, y yo me voy a enfocar simplemente en el trámite de aprobación de un dispositivo médico en particular. Pero hay 3 o 4 cosas y puntos importantes que hay que tener en cuenta cuando se está desarrollando un dispositivo médico nuevo. Si es un fabricante que está por fuera de Estados Unidos, hay que asignar a un agente de registro que sea local en Estados Unidos. Esto tiene muy bajo costo y realmente las responsabilidades son muy pocas. Uno muy importante es el registro de la empresa con el FDA y el pago de la anualidad. El pago de la anualidad realmente tampoco es costoso, es alrededor de $3,000 para empresas pequeñas, pero lo que esto implica es una declaración de la empresa en el momento de registro que cumple con los requisitos del Código de Regulación Federal 820, es decir, que cumple con los estándares del sistema de calidad muy similares a ISO 13485. Y esto, en su defecto, tiene un costo también bastante alto desarrollar este dispositivo médico. Y tenemos el tercer punto, que es la aplicación o la solicitud, perdón, de un 510K. El pago de la solicitud realmente tampoco es importante, son $4,000 por solicitud, pero lo realmente costoso son los costos de pruebas y documentación, sin incluir el desarrollo del producto, por supuesto, de los que voy a hablar un poquitico más en detalle a continuación. Y como dije, me voy a enfocar un poco en los ventiladores pulmonares y continuos de presión positiva. El FDA regula los dispositivos médicos en tres clases: clase 1, clase 2 y clase 3. Clase 1 son de bajo riesgo y aplican los controles generales. La mayoría de estos dispositivos están exentos de un 510K. Controles generales se refiere a los sistemas de regulación de calidad, es decir, el 21 CFR parte 820, que es bastante similar al ISO 13485. Los dispositivos de clase 2 son de riesgo moderado y aplican los controles generales y los controles no espaciales, como dice ahí, sino especiales, que generalmente requieren de un 510K. La mayoría de dispositivos médicos en el mercado en este momento son dispositivos de clase 2. La clase T son dispositivos de alto riesgo y son controles generales y una aprobación a través de un PMA que es bastante significativa, que no vamos a discutir durante esta charla. ¿Qué es el código del producto? Es un código de 3 letras y ya les voy a mostrar quizás una imagen que sea un poco más útil. Es un código de 3 letras que el FDA usa para clasificar e identificar dispositivos similares. Es usado por las compañías también que buscan dispositivos médicos para probar equivalencia sustancial. Y este se encuentra en las cartas de aprobación del FDA. Esto viene a ser importante porque la aprobación de una solicitud 510K se trata de probar equivalencia sustancial con un dispositivo que ya está legalmente comercializado en el mercado de Estados Unidos, que ha sido aprobado a través de un Circo 10K. Entonces, ¿a qué me refiero con un código de producto? Como pueden ver, en la parte izquierda de la pantalla tenemos el código de producto CBK. Esto es para ventiladores pulmonares continuos de presión positiva. Bajo este código, se pueden buscar dispositivos similares en las bases de datos del FDA. A mano derecha tenemos también ventiladores, pero es importante resaltar que son 2 clases de ventiladores. Esos son de presión positiva, pero intermitente. Generalmente, ahora durante la pandemia, estos ventiladores no han sido tan populares y nos vamos a enfocar un poco en los ventiladores de flujo de presión positiva continua. Entonces, este código es importante
para buscar en las bases de datos del FDA dispositivos similares a los cuales podemos basarnos para probar equivalencia sustancial. El número de regulación que también aparece en la base de datos es importante porque esto nos da una descripción de qué clase de productos están cubiertos bajo esta regulación y bajo este código. Otra información importante que podemos ver es que tenemos la clasificación, que es un dispositivo clase 2. Y por último, como les dije anteriormente, la compañía que está solicitando un dispositivo a través de un 510K tiene que cumplir con el CFR parte 820, el Sistema de Regulación y Calidad de los Estados Unidos. ¿Pero qué es un 510K? Es una solicitud que realmente, y esto es opinión personal, es una aplicación de premercado, pero para ser correctos se le llama una solicitud. Es una solicitud de mercado para dispositivos de riesgo bajo y moderado y, como dije anteriormente, es basada en equivalencia significativa o sustancial entre un dispositivo nuevo y otro que ya esté comercializado. Este que está comercializado se llama dentro de esta solicitud un dispositivo predicado. En esta solicitud de 510K se comparan principalmente tres cosas: las intenciones de uso, que básicamente tienen que ser casi iguales entre un producto y otro, las características tecnológicas del dispositivo y los resultados de pruebas de funcionamiento. Esto va a ser un poco más evidente cuando revisemos un 510K las secciones de un 510K de un ventilador. ¿Qué es realmente un dispositivo predicado? Es un dispositivo que existe ya legalmente en el mercado, obviamente en el mercado americano en este caso, aprobado a través de un 510K, que es comparado con un dispositivo nuevo para lograr demostrar equivalencia sustancial. Es decir, en palabras quizás un poco más simples, yo quiero comercializar un dispositivo, pero el objetivo de la aplicación es compararlo con uno que ya está en el mercado y probar que son casi iguales, casi iguales. ¿Por qué? Esta equivalencia sustancial demuestra que el dispositivo nuevo comparado con el dispositivo predicado cumple con lo siguiente, por eso dije que eran casi iguales. El mismo uso previsto, función o intención de uso, las mismas características tecnológicas, pero esto no tiene mucho sentido porque estaríamos desarrollando exactamente el mismo dispositivo. Así que lo siguiente es más importante, o que las diferencias tecnológicas no presenten riesgos nuevos, o que si los presentan, tengamos manera de probar que no tienen riesgos al paciente y que han sido mitigados. Es importante preguntarnos lo siguiente cuando estamos haciendo una solicitud 510K y escogiendo un dispositivo predicado. ¿Ya está en el mercado? ¿Sí o no? Si es la respuesta sí, podemos continuar. ¿Tienen la misma intención de uso y función? Eso es bastante importante. Si tienen diferencias, hay que tener en cuenta que estas diferencias vamos a tener que compararlas y probarlas. Y quizás el FDA no esté de acuerdo que nuestro dispositivo predicado sea el correcto. ¿Tienen las mismas características tecnológicas? ¿Sí o no? Generalmente es no, pero estas diferencias tecnológicas dan cabida a nuevas consideraciones de seguridad y eficacia. Y si la respuesta es sí, ¿cómo vamos a demostrar que las cubrimos y que no presentan mayores riesgos al paciente? La última parte, que es la más importante, donde se va la mayor cantidad de tiempo, es la compañía usó métodos de pruebas de laboratorio aceptables. Es decir, si estamos probando un implante, por ejemplo, de rodilla, hicieron pruebas de un dispositivo o de 5 dispositivos, o lo hicieron con prototipos o lo hicieron con dispositivos que están manufacturados en la fábrica que sería y con los procedimientos que deberían ser comercializados. Como mencionó Gina, generalmente las pruebas de un 510K no deben ser hechas en prototipos, pero ya con dispositivos que estén casi listos para el mercado, porque es la base de la aprobación del FDA. Y por último, los resultados de estas pruebas demuestran realmente equivalencia sustancial. Generalmente
tienen características muy similares y en esto se basan para tomar una decisión de equivalencia sustancial. Hay 5 clases de 510K, el tradicional, el abreviado y el especial. Generalmente las compañías inician su aplicación con un 510K tradicional. El abreviado realmente es en casos bastante más especiales. Y el especial es cuando una compañía ya tiene un 510K aprobado, ya tiene un dispositivo en el mercado y quiere hacerle cambios importantes. Estos cambios importantes tienen que ser otra vez evaluados por el FDA y la compañía debe diligenciar un 510K, una solicitud de un 510K especial. Pero nos vamos a enfocar en el 510K tradicional. Estas son las secciones de la aplicación, de la solicitud un 510K. Tienen muchas hojas de presentación y formularios que hay que completar, pero realmente lo más importante es lo que tengo subrayado. Las declaraciones de indicaciones de uso y uso previsto, porque de ahí parte la comparación y de equivalencia sustancial con el dispositivo predicado. El resumen ejecutivo y la comparación de equivalencia sustancial. Muchas veces esto está presentado en una tabla bastante grande donde se compara el dispositivo predicado, el nuevo, y se referencian los reportes donde están los resultados para poder comparar esta equivalencia sustancial. Obviamente la esterilización y vida útil, las pruebas de biocompatibilidad, si aplican en este caso, toda la documentación del desarrollo de software, y esto han hecho un enfoque bastante importante en los últimos años, que cumplan con el estándar de IEC 62304. La compatibilidad electromagnética, seguridad eléctrica y las pruebas de laboratorio y las pruebas de funcionamiento animal. Las pruebas de compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica y biocompatibilidad vamos a hablar un poquitico más adelante acerca de en qué consisten y más o menos los costos de estas. En la base de datos del FDA, también bajo ese código de 3 letras del que mencioné anteriormente, se encuentra una guía de estándares que el FDA generalmente está buscando en esas aplicaciones, solicitudes 510K. Como podemos ver, tenemos los estándares de compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica, los que tenemos resaltados aquí. También tenemos las pruebas de biocompatibilidad y tenemos 2 estándares bastante importantes que son para cumplir con los requisitos del FCC, que son los estándares de comunicaciones de radio de los Estados Unidos, que no son exclusivos para dispositivos médicos, pero para todas las comunicaciones por radio. ¿Qué laboratorios nos ayudan con compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica? Y con biocompatibilidad. Hay bastantes. Desafortunadamente estos laboratorios casi que son necesarios. Ellos tienen unas certificaciones, unas ISO 17025, que al obtener reportes y validaciones de estos laboratorios, el FDA mira nuestras aplicaciones de 510K con otros ojos porque saben que son laboratorios que cumplen con ciertos requisitos. Como Gina mencionaba, hay que tener no solo sistemas de calidad, pero seguir siendo ciertos estándares de laboratorios para que las pruebas sean válidas en el momento de presentarlas a una entidad regulatoria. Voy a dar un ejemplo pequeño acerca de una propuesta que recibí hace poco, uno de los laboratorios de biocompatibilidad. Ese laboratorio se llama NAMSA. Podemos ver más o menos los costos. La sección más barata de las pruebas de biocompatibilidad es la de citotoxicidad, que vale alrededor de $600. Y a partir de ahí tenemos 5 o 6 pruebas que son bastante costosas. Tenemos la de sensibilidad, irritación, toxicidad local y sistémica, y un número de otras varias que cuestan alrededor de, en un rango de $5,000 a $10,000 cada uno. Es decir, si queremos hacer 5 pruebas de biocompatibilidad o nos requiere por la clase de dispositivo que tenemos hacer 5 pruebas de biocompatibilidad, estamos mirando alrededor de $40,000, $50,000 solo con pruebas de biocompatibilidad. Después vamos a compatibilidad electromagnética.
Estas pruebas son un poquitico más complicadas porque son bastante dependientes del dispositivo. Las pruebas de biocompatibilidad son estándares para todos los dispositivos, sin importar la aplicación realmente. Pero compatibilidad electromagnética, los laboratorios requieren diligenciar 4 formularios bastante importantes. El formulario de requisitos de gestión de riesgo específicos del producto tiene que completarse, es decir, la compañía no solo tiene que tener procesos de gestión de riesgos, sino que además tiene que tener documentación de haber usado ese proceso de riesgo para crear documentos específicos para el producto. Un formulario y una lista de componentes críticos del funcionamiento del dispositivo. Un formulario de requisitos de usabilidad basado en el estándar 62366. Y como dije anteriormente, formulario de requisitos del desarrollo de software ISO 62304. Ahí dice 340, pero es 304 en realidad. Una vez se le diligencian estos formularios, estos laboratorios empiezan a hacer, inician el proyecto. Entonces aquí tenemos también una cotización que obtuve recientemente para una prueba de compatibilidad electromagnética. Ellos subdividen un poco los tests y los reportes, pero estamos más o menos hablando de $22,000. Esto incluye biocompatibilidad, compatibilidad electromagnética y las pruebas de radio FCC para el mercado americano. Seguridad eléctrica es bastante parecido. Estamos hablando de alrededor de $24,000. Y como pueden ver aquí, ellos también están revisando los documentos de usabilidad, los documentos de riesgo, que es la segunda línea, y la documentación que le enviemos en el formulario de componentes críticos. Entonces, no solo son las pruebas, pero hay que tener una documentación bastante robusta para que estos laboratorios inicien sus pruebas. Y me gustaría hablar rápidamente sobre un ejemplo de un ventilador que obtuvo aprobación por el FDA recientemente. Recientemente hablo de, podemos ver aquí, de julio del año pasado. Esto es información pública. El FDA tiene una base de datos bastante grande donde podemos obtener esta información, pero me gustaría hablar un poco de esto porque tiene bastante información importante para aquellos compañías y laboratorios, universidades que están pensando que hayan desarrollado ventiladores para una guía acerca de qué pruebas tienen que hacer para realmente entrar al mercado. Entonces, a mano izquierda podemos ver que es un 510K, tiene un número que es K181166. Con este número se puede buscar toda la información en la base de datos del FDA. Y así se ve una carta de aprobación de un dispositivo 510K. Podemos ver también en la parte izquierda que tiene el código del producto CBK, como vimos anteriormente. A mano derecha podemos ver también bastante importante que es un 510K tradicional. La persona con la cual cualquier comunicación del FDA se va a realizar siempre es información pública también. Es un ventilador de flujo continuo de clase 2. El código es CBK. Los dispositivos predicados, el dispositivo predicado principal es este que tenemos aquí, con el número de K también referenciado, y algún dispositivo de referencia que también está incluido dentro de esta aplicación. Una cosa importante que quiero resaltar es el 510K se aceptó por el FDA en mayo del 2018 y realmente fue aprobado en julio del 2019. Estamos hablando de Philips, que fue el que solicitó esta aprobación de un 510K, o sea, ellos tienen bastantes recursos y bastante gente con bastante experiencia, y con todo esto se demoraron un poquitico más de un año obteniendo la aprobación. Entonces, esto es importante tener en cuenta, que no es un trámite realmente fácil. A continuación de esta carta del 510K, tenemos una guía bastante buena de qué pruebas hay que realizarle a un ventilador para entrar al mercado americano. Estos son pruebas no clínicas y cada uno de estas características del dispositivo han sido probadas. Es decir, cada uno de estos
de estas pruebas generalmente deben tener un protocolo y seguro tienen un reporte acerca de los resultados de estas pruebas, como pruebas de desinfección y limpieza, de durabilidad, de si las alarmas funcionan o no, la interfase de los usuarios. Todo esto requiere reportes y presentar evidencia dentro de un 510K. Bueno, y aquí está un poco más resaltado lo que estaba mencionando anteriormente. También aquí abajo podemos ver las pruebas de biocompatibilidad, que no solo hicieron la de citotoxicidad y sensibilización que mencioné anteriormente, sino que hicieron bastantes más, seguramente porque este ventilador de flujo continuo no es solo se usa con una máscara, sino que también puede hacerse a través de una traqueotomía. Siguiente, también hicieron pruebas de factores humanos, de usabilidad, y generalmente esto se hace en settings donde se vaya a usar el dispositivo. No es lo mismo usar un ventilador de flujo continuo en mi casa que usarlo en un hospital donde hay bastante más interferencia, las presiones de gas son diferentes, los voltajes que generalmente son más estables. Entonces es importante hacer las pruebas de factores humanos en el setting donde se vaya a usar el dispositivo. Y la gente que yo lo vaya a usar. No es lo mismo que se pruebe un ventilador que lo está usando una enfermera que lo esté usando yo en mi casa, porque no tengo ni idea cómo se usa. Y por último, en esta carta de aceptación del FDA podemos ver ciertas guías que el FDA también menciona que son importantes, no son requeridas, importantes seguir cuando se está solicitando una aprobación de un ventilador. Estas guías son guías, el FDA no da ejemplos tan específicos y muchas veces eso es más difícil para las compañías que están desarrollando un producto tratar de entrar en el mercado siguiendo una guía que es un poco general y no tan específica. Pero los estándares que mencioné anteriormente sí son bastante más específicos y son mucho más fácil seguirlos que las guías generales. Entonces, bueno, ¿cuánto me demoro teniendo aprobación de un 510K? Más o menos entre 8 a 12 meses. Eso es asumiendo que el desarrollo del producto esté 90% listo y que todas las pruebas que debo tener las tengo o casi todas listas o las tengo todas completas. Los costos totales de pruebas de laboratorios externos son más o menos alrededor de $80,000. Y los costos internos para pruebas de laboratorio es difícil estimarlos, pero son alrededor de $10,000. Estos costos no incluyen los costos de, uno, desarrollo del producto, y dos, de cuánto cuesta un producto en general. Por ejemplo, para hacer ciertas pruebas de laboratorio se necesitan 4, 5 o 6 ventiladores. Entonces tengo que sumarle el costo de manufacturar estos 5 ventiladores para las pruebas de laboratorio. Esto no está incluido en estos costos. Bueno, y una vez tengo listo todo esto, ¿cómo funciona un 510K? El 510K se envía por correo. Se envía una copia física de papel, o sea, son bastantes cajas y llenos de folders. Y también se incluye una copia electrónica y ellos aún están funcionando con un CD. No USB por ahora, pero por ahora es solo un CD. El FDA en ese momento tiene 14 días para verificar que esté completo el 510K. No que esté bien o que esté mal, sino que las secciones estén bien referenciadas, que esté con tabla de contenido, que estén bien paginadas y que no haga falta ni una caja y esté todo bien organizado. A partir de ahí, el FDA tiene 60 días para hacer preguntas adicionales. Ahí sí empiezan, después de esos 14 días iniciales, empiezan a revisar todos los documentos que hay dentro de ese 510K. Y tienen 60 días para volver a la compañía y al cliente a hacerle preguntas adicionales. En el 95% de los casos, el FDA va a tener preguntas, por lo menos una ronda de preguntas. A partir de ahí, la compañía tiene máximo 180 días para contestar las preguntas del FDA. Si no se contestan en estos 180 días, el FDA da por asumido que la compañía no va a continuar la aplicación y se cancela la aplicación y si hay que volver a empezar con una aplicación nueva a partir de ahí.
Una vez la compañía conteste las preguntas iniciales, el FDA tiene 30 días para tomar una decisión. Una decisión de aprobar o no aprobar el dispositivo médico. Es importante saber que el FDA generalmente hace una ronda de preguntas, pero no es raro que vuelva y haga otra ronda de preguntas o que quizás quiera tener una discusión un poco más interactiva con ciertas compañías cuando son preguntas más de clarificación. Muchas gracias y cualquier pregunta vamos a abrirlo para poderlas contestar. Gina, te doy la palabra. Hola, sí, muchísimas gracias Ana María por tu charla tan ilustrativa, sobre todo en términos de costos. Yo sí tengo una pregunta para ti y quería saber, cuando yo aplico un 510K no necesito hacer ningún tipo de validación clínica, si se trata de un equipo biomédico de alto riesgo, por ejemplo, como un ventilador. No. Ciertos dispositivos requieren de validaciones clínicas, ciertos dispositivos no requieren de validaciones clínicas. Y dentro de ese, depende, también existen ventiladores que requieren de validaciones clínicas y hay ventiladores que no requieren de validaciones clínicas. En general, para ventiladores que no son invasivos, que no requieren traqueotomías, generalmente no se requieren pruebas clínicas controladas. Sin embargo, como estaba mencionando, hay pruebas de factores humanos que se tienen que hacer para validar el diseño y para validar el uso del producto en un ambiente clínico. Entonces, hay que hacer pruebas dentro de un ambiente clínico, pero no pruebas clínicas estructuradas. Ok, no en pacientes, en un mínimo número de pacientes que sea estadísticamente representativo y a los cuales yo los conecto como está sucediendo aquí en Colombia. Aquí las aprobaciones que se están dando son para la validación clínica de los ventiladores mecánicos que son invasivos y que pues digamos, los que están más avanzados, que son unas 6 iniciativas las que ya obtuvieron esa aprobación. Pero en general, yo podría simplemente apoyarme en... Si no soy invasivo, simplemente me apoyo en los datos clínicos que desarrolló un tercero vía esta 510K, ¿verdad? Sí, es bastante probable, tienes que hacer unas justificaciones bastante robustas y la equivalencia sustancial tiene que ser bastante parecida. Gracias, Ana María. Yo tengo la labor de ayudar con las preguntas, básicamente. Y antes de empezar, Ana María, Rosa Patricia Chavarro pregunta si podías compartir el link para los códigos de producto. Creo que estaba en una diapositiva. Sí, claro, ningún problema. Los Lo pongo pongas en en el el chat. chat. Sí. Perfecto. Yo tenía una pregunta que es un poquito ya más general. Por los números que podríamos apreciar, ¿sí? Es nada despreciable el proceso de validación que se requiere para eventualmente, si estás pensando en el mercado norteamericano, ¿sí? Para tener tu producto ahí. Y uno podría fácilmente decir, no, yo estoy haciendo esto por razones altruistas, solo quiero hacerlo en Colombia, ¿sí? Lo que a mí se me genera es la siguiente pregunta. Mucho del problema de no tener dispositivos como ventiladores era por física incapacidad, cosa que ya probablemente está resuelto y Philips y todos esos grupos de compañías pues van a estar vendiendo acá probablemente a un precio menor que el colombiano que los está haciendo. ¿Qué incentivo hay, ¿sí? Para el proyecto colombiano, ¿sí? Y especialmente si el argumento es, yo quiero hacer algo nuevo tecnológicamente, creo que me estoy alejando naturalmente de un 501K y me estoy metiéndose en más problemas y más costos clínicos, ¿sí? Para poder demostrar que soy nuevo, ¿sí? Por ejemplo, si estoy buscando una patente, porque yo lo voy a hacer de manera más eficiente. Mi experiencia ha sido, eso tiene pues el lado bueno de que estoy innovando, pero por el lado malo es, me va a costar muchísimo dinero demostrar que tengo esa viabilidad regulatoria. ¿Qué recomendaciones podrías tener y tal vez apoyada ya en tu experiencia, porque entiendo que has podido participar y eres una mentor en ese programa del hackathon de MIT? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué experiencia has tenido con ese tipo de esfuerzos y qué explicaciones, qué tips hay para esos grupos?
Hay que mirar un poco más la estrategia regulatoria en general, pero muchas de las cosas que sí que hicimos precisamente en el hackathon en MIT fue mirar cómo podemos usar regulaciones de países alternos donde hay, por ejemplo, menos o más regulaciones en ciertos campos para tener información centralizada y poderla diligenciar, digamos, o en Estados Unidos o en Europa. Te doy un ejemplo un poco más concreto. Estamos hablando de unas pruebas para hacer análisis de datos para determinar qué poblaciones necesitan más pruebas de COVID y qué locaciones necesitan menos pruebas de COVID. Entonces, lo que hicimos con este grupo fue hacer, ok, vamos a hacer las pruebas de simulación en India. Las pruebas de datos realmente con datos de gente son menos reguladas en India que la regulación que tiene en Estados Unidos o Europa inclusive, y pudimos acelerar el desarrollo de esos productos. Ahora, el problema que tienen los innovadores en Estados Unidos como en Colombia es el mismo y precisamente tú lo dijiste. Innovar es difícil, vale muchísima plata y más en jurisdicciones donde es más fácil entrar al mercado en Estados Unidos cuando se compara con un dispositivo predicado. Entonces hay que jugar con una línea de quiero ser innovador, pero no quiero ser tan innovador al extremo donde me bote un proceso, en vez de ser un 510K, se vuelve un de novo y donde necesito empezar a hacer eh, pruebas clínicas, pruebas de laboratorio bastante más extensas. Aunque lo digo con una cosa que he notado últimamente y hemos hecho ya 2 aplicaciones de nuevo. El FDA está promocionando bastante esta aplicación de nuevo, porque principalmente por eso que estás diciendo, se están dando cuenta que la regulación no está avanzando tan rápido como la tecnología y a través de este proceso de nuevo tienen un camino bastante eficiente, no tan eficiente como el 510K, pero tienen un camino bastante eficiente y no es tan costoso como un PMA para dispositivos realmente completamente innovadores. No sé si eso Sí, no, contesta tu no. pregunta. Ayuda, no sé si le resuelve el problema a muchos de estos proyectos en No. cuanto a sostenibilidad Mm. del proyecto. Yo creo que es una temática muy complicada. Sí. Estábamos hablando antes del webinar, Ana María, que ha habido cierta flexibilidad por parte de algunas entidades regulatorias tratando de colaborarle a los proyectos innovadores. Hemos visto algo de eso en el INVIMA, ¿sí? Donde con mucha presión, me pareció, el INVIMA empezó a ayudar, o esa fue la impresión, ayudar a los grupos innovadores. Sin embargo, estábamos hablando que post-COVID esa flexibilidad empieza a desaparecer y ya tienes algunos ejemplos en Estados Unidos donde en efecto se terminó la situación, se retira la protección, no la protección, perdón, la flexibilidad Ujú. y eso tiene un efecto detrimental sobre el proyecto, o sea, deja de existir esa flexibilidad y les quitan la aprobación. Sí, es verdad. Y no fue la razón detrás de la flexibilización, no fue realmente apoyar a los innovadores, sino que el gobierno federal, especialmente el presidente, declaró una emergencia sanitaria a nivel nacional y lo que permitió es que el FDA podía aprobar dispositivos a través de aplicaciones de emergencia. Estas aplicaciones de emergencia eran bastante más cortas, no necesariamente eran fáciles, pero eran más cortas que un 510K y las críticas y las preguntas eran bastante más limitadas y el tiempo de respuesta del FDA era bastante más rápido. Y aprobaron un montón de pruebas de COVID, un montón de máscaras protectoras, un montón de ventiladores, es más. Y después de haberlas aprobado, el FDA vuelve a revisar esas aplicaciones y se empezó a dar cuenta que esto no era tan bueno y las retiró del mercado. En ese punto que el FDA dice que retira esa aplicación, en el momento que la compañía se entera que el FDA retira esa aprobación, ya no pueden salir al mercado. Entonces, esto fue lo que nos pasó con un ejemplo en particular, pero muchas de las empresas que además tienen esta aplicación de emergencia aprobada están sujetos a que el presidente, quizás un poco inestable,
pueda decir mañana que no hay emergencia sanitaria y todas las aprobaciones que se dieron por medio de esa avenida quedan canceladas. Entonces, muchas compañías están haciendo las aplicaciones de emergencia, pero al mismo tiempo están haciendo las aplicaciones tradicionales porque saben que este punto va a llegar bastante rápido. Súper, gracias. Tengo otra pregunta y Héctor Tinoco, te recomiendo que hagas la pregunta, por favor, por escrito que tienes, no la veo todavía. En cuanto al tema de laboratorios locales, Ana María, algo que se ha identificado en Colombia es que no hay laboratorios, por ejemplo, para certificaciones electromagnéticas, empezando por ahí, y otros más. Casi que toca ir afuera. Siendo colombiana y teniendo experiencia con relaciones con laboratorios, nos imaginamos que parte del problema puede ser que no hay un volumen suficiente en Colombia para atender esas necesidades. ¿Cuál ha sido tu experiencia con trámites colombianos en relación con el tema de laboratorios? Me imagino que hay mucha queja con el tema de costos. Sí. ¿Algunas recomendaciones, observaciones que tengas en ese sentido? Sí, claro. Dos cosas. Las pruebas de biocompatibilidad, sí hay un par de laboratorios, y en este momento se me escapan el nombre, en Colombia que hacen algunas de las pruebas de biocompatibilidad, no todas. Hay unas que requieren pruebas en animales y no las hay en Colombia, o no que yo sepa. Entonces, por ese lado, las pruebas de biocompatibilidad. Las pruebas de seguridad eléctrica, no es necesario, y eso depende del cliente y de la aplicación, no es necesario mandar los dispositivos a un laboratorio. Muchas veces las compañías también tienen la flexibilidad, como TV, por ejemplo, de mandar gente a hacer las pruebas con ciertos equipos un poco portátiles para hacer las pruebas de seguridad eléctrica en el lugar donde se vayan a usar. No puede mandar un equipo de resonancia magnética alrededor del mundo para hacer pruebas. Ellos van al lugar a hacer las pruebas. Las pruebas de compatibilidad electromagnética ya se vuelven bastante más difíciles porque necesitan un laboratorio bastante grande y unos equipos gigantes. Y realmente se basa en tener relaciones con estos laboratorios. Puedo estar trabajando en Estados Unidos y hacer hecho 1.000.000 de pruebas con ellos, pero todavía es una lucha diciendo a estos laboratorios que por favor hagan las pruebas más rápido, que por favor les dejen hablar con alguien que sea un poquitico más conocedor del tema para que esto no se demore tanto, es complicado. Tienen un monopolio, un negocio bastante bien montado. Sí. Gina y Ana María, pues sé que ya hemos llegado, nos hemos pasado de la hora, empezamos un poquito tarde, pero creo que ya estamos un poquito pasados y pues soy consciente también del tiempo de las personas que están participando. En este momento, pues yo le devolvería la palabra a María Elena para que nos ayude con el cierre del evento y no sin antes agradecerte muchísimo, María, Gina, igualmente por las presentaciones. Y que entiendo pues que los datos de contacto están disponibles a través del link inicial del evento y a través de María Elena. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Carlos, no sé si antes de cerrar podamos responderle la pregunta al doctor Tinoco. Él nos dice que tiene un dispositivo clase 2, que es un sistema de ventilación no invasivo, pero el INVIMA les hizo pequeños reparos en la documentación y les exigió ensayos clínicos en 5 pacientes con hipoxemia leve. Quieren saber si esto es común y cuál tipo de póliza se debe adquirir para estos. Bueno, yo creo que en mi experiencia en el INVIMA podría responder. El tema, doctor Tinoco, es que el INVIMA para este tipo de dispositivos que considera son de alto riesgo siempre exige una validación clínica. Normalmente al INVIMA le llegan estos equipos de Estados Unidos, de Europa, con todas las pruebas ya efectuadas y con todos los estudios clínicos ya realizados. Cuando estamos hablando de un desarrollo local, normalmente nuestros desarrollos no tienen esta validación clínica, pero para el INVIMA es casi que imposible darle una aprobación a un producto que no ha demostrado su seguridad, su efectividad y su eficacia clínica en pacientes.
a todos los ventiladores mecánicos que en este momento están siendo usados en Colombia, están siendo usados en el marco de un estudio clínico que ha sido aprobado por el INVIMA. Todos los protocolos de investigación clínica, tanto de medicamentos como de dispositivos médicos, tienen un proceso propio al interior de la entidad que es diferente al proceso del registro sanitario. Es una etapa previa donde yo le pido permiso al INVIMA a usar mi equipo biomédico en pacientes y le digo al INVIMA, mire, lo voy a hacer de una manera rigurosa, estructurada, cumpliendo con normas de investigación clínicas aceptadas a nivel global, y el INVIMA evalúa si ese protocolo de investigación clínico efectivamente va a garantizar la seguridad de esos pacientes y va a dar una aprobación. Después de que ocurre con esos 5 primeros pacientes, después permite la aprobación en una segunda fase, que es con un mayor número de pacientes, y solo hasta que se completan todos los estudios clínicos, el INVIMA sí va a empezar a evaluar si otorga o no un registro sanitario, que es un proceso un poco más largo y es el proceso que cumplen todos los dispositivos médicos y equipos biomédicos de alto riesgo que llegan al país, tienen que someterse a ese proceso de registro. Entonces, si es normal, sí es normal bajo las condiciones actuales y el INVIMA en temas de ventilación mecánica se está cuidando mucho su salud y hasta que no pueda garantizar que el equipo biomédico en este caso es seguro y eficaz, no va a permitir su uso en mayor número de pacientes y tampoco va a permitir luego obtener un registro sanitario. Y Gina, si puedo añadir una claro parte que sí, también. por favor. El FDA en ciertos casos no está requiriendo validación clínica, no precisamente ensayos clínicos estructurados, pero generalmente en todos los ventiladores, incluso los no invasivos, como mencioné, de pronto no fui lo suficientemente clara, sí está requiriendo una validación en un setting clínico. Entonces no me parece tan extraño que el INVIMA esté pidiendo quizás un poquitico más específico y más datos clínicos para estos ventiladores. Muchas gracias por la pregunta, doctor Tinoco. Creo que ahora sí podemos dar paso a María Elena. Sí, señor. Mil gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana María, muchísimas gracias, Gina, Carlos, a toda nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy. Realmente fue un seminario muy nutrido, con una información súper valiosa. Nos vemos en una próxima oportunidad y un feliz resto de día para todos. Gracias, Elena. El tema de las presentaciones, tú nos dices dónde van a estar disponibles o cómo pueden acceder a ellos, ¿te escriben a ti? Sí, señora, me pueden conseguir en mi correo electrónico maria.garavito@hablartemóvil.com y allí con gusto pues les proporcionaré la información que ustedes correspondan o autoricen a compartir. Perfecto, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego a todos, gracias.